Buenos días, Rosa y espectadores de Entre Amigos aquí en Teleelch. Ya estamos en diciembre, lo que significa que oficialmente empieza la temporada navideña. Hay gente que la odia, hay gente que la ama, pero es inevitable que llegue, así que los próximos episodios de Entre Libros los vamos a dedicar a hablar de temas relacionados de una u otra forma con la Navidad y con el fin de año. Hoy quiero hablar precisamente de un tipo de lecturas que creo que se están poniendo cada vez más de moda y que son las lecturas estacionales. En este caso, las lecturas navideñas. Para quien no tenga claro qué significan este tipo de lecturas navideñas o lecturas estacionales, mejor dicho, ya que las hay a lo largo de todo el año, básicamente consiste en elegir tus próximas lecturas en función del ambiente en el que estemos. En este caso, pues libros relacionados de una u otra forma con la Navidad. Como aunque a mí me llama la atención, pero yo no soy realmente una lectora estacional, le he pedido a mi amiga, a mi cuñada, que me explique por qué ella realiza lecturas estacionales, porque desde que la conozco las lleva haciendo. Y esto es lo que me ha dicho. Como en esta época del año ya se empiezan a publicar muchos libros de corte navideño, pues, y bueno, como buena consumista que soy, enseguida me gusta mirar qué novedades se van a publicar y todos los años selecciono al menos un libro para leerme durante el mes de diciembre. Yo, que soy lectora de romántica, siempre selecciono alguna comedia romántica de corte navideño, pues porque, bueno, a mí me gusta leer durante esta época del año cosas así relacionadas con la Navidad para meterme en el ambiente festivo. Y también, bueno, porque en esta época del año pues lo que me apetece es desconectar, ¿no? Terminar el año con la mente en paz, lecturas que no sean pues demasiado profundas, lecturas que sean tranquilas, relajadas y sobre todo que me hagan reír. Así que elijo libros de este corte pues para poder conectar un poco con el ambiente de la Navidad, la verdad. Creo que Laura nos ha definido bastante bien un poco cuál es la esencia o el motivo por el cual la gente hace este tipo de lecturas, las lecturas estacionales. Y es que nos puede apetecer que las lecturas acompañen ese sentimiento que tenemos o que queremos tener en esa época concreta. Algunas de las lecturas, pues yo que sé, más típicas según las estaciones son las lecturas de otoño, en las que yo empiezo a caer cada vez más. Ahora las invernales o las navideñas, también las de verano, donde se suelen elegir lecturas más ligeritas, ya que nuestra cabeza pues le apetece descansar después de todo un año currando duro. Pero también por otras fechas señaladas como la Navidad, San Valentín, Halloween o cualquier otra que se te pueda ocurrir. Además, mucha gente acompaña este tipo de lecturas estacionales con rituales estacionales, como puede ser en otoño o en invierno leer tapado con una mantita y con una taza de té caliente, o en verano relacionarlo más con lecturas que hacemos en la playa o en la piscina. De esta forma, el libro, la lectura, se convierte en un elemento más de todo este entramado sensorial que nos hemos montado. Especialmente con la Navidad, además, influye todo el tema de la nostalgia. Nuestra vida diaria es cada vez más rápida, cada vez más ajetreada, y ya no tenemos quizá la magia que teníamos en nuestra infancia relacionada con esta época. Y los libros navideños nos permiten sacar toda esa nostalgia de dentro y volver a vivir esos momentos, esas casualidades, esos milagros y sentirlos como si fueran nuestros. Y no penséis que los géneros se libran de esto de las lecturas estacionales. Hay gente que asocia ciertos géneros con ciertas épocas. Por ejemplo, en otoño se lleva más el misterio, lo gótico, o incluso el misterio cozy, depende del gusto de cada uno, quizá por ese momento en el que se está haciendo cada vez más oscuro y que nos invita a pensar más en esos misterios. Y sin embargo, el romance ligero contemporáneo se estila mucho más en épocas de verano. ¿Y por qué se hacen este tipo de cosas? Pues según los estudios, esto favorece esa sintonía con la historia. Digamos que nos permite nos facilita más bien sentir esa empatía con la historia, meternos más profundamente en ella. Y eso, según la neurología, aumenta mucho el disfrute. Además, el auge de las redes sociales, cómo no, lo afecta todo. En esta época las cuentas de gente que hace reseñas se llenan de libros estacionales. Las cuentas empiezan a hacer sus listas de TBR o To Be Read, es decir, lecturas pendientes para otoño, para Navidad, para primavera, para cualquier momento. De tal forma que es más fácil que te entren por los ojos porque están hablando de ellas. Pero no pensemos que esto es un invento moderno y que solo aplica a lecturas contemporáneas. Un muy buen ejemplo de lectura, por ejemplo, de otoño, tirando más hacia el Halloween, hacia el Día de Todos los Santos, serían, por ejemplo, las obras de Gustavo Adolfo Bécquer. Y para Navidad tenemos autores tan clásicos como puede ser Dickens. Entonces, centrándonos ya en la literatura navideña,
¿Cuáles digamos que podrían ser sus características? Pues en primer lugar el ambiente. Hablamos de un frío externo, de luces, bueno, de ese contraste entre la falta de luz natural y las luces artificiales que intentan alegrar estos días. Las celebraciones navideñas, ya sean positivas o no para nosotros y los protagonistas, los mercadillos y cualquier otro tipo de tradición o ritual que se celebre en cada comunidad. También se tocan, ya sea para defenderlos o ya sea para criticarlos, algunos temas universales como puede ser la generosidad, la esperanza, las segundas oportunidades y los milagros cotidianos, que también encaja todo esto con la costumbre que tenemos muchos de nosotros de hacernos los propósitos de año nuevo. Nuevo año, nuevo yo, como quien dice. En general, la tendencia reciente es que estas historias sean más bien de tipo feel good, para sentirse bien, que te hagan terminar el año a gustito, aunque este no es un requisito imprescindible. Y por si alguien quiere meterse en esto de las lecturas estacionales, quiero hacer un pequeño repaso por algunas obras que pueden ser un buen comienzo. Para aquellos amantes del mundo anglosajón, ya hemos mencionado a Dickens y su Christmas Carol, o Cuento de Navidad, que creo que es el referente absoluto de todo esto y que encaja con todas las descripciones que hemos dado. Pero también tenemos, por ejemplo, a un autor como Tolkien, con su obra Letters from Father Christmas, no sé cómo se llama en español ahora mismo, que es una recopilación de cartas que él mismo escribía a sus hijos en estas fechas. O eso dicen. Pero para quien quiera también algo más cortito o algo con un poco más de misterio, quizá también le gusten obras como algunos de los misterios de Agatha Christie, que transcurren precisamente en estas fechas, como por ejemplo puede ser La Navidad de Hércules Poirot. También en Estados Unidos todo el tema del romance navideño es una tendencia cada vez más en alza y de la que se pueden encontrar muchísimos ejemplos de obras y autoras principalmente y cientos de novedades cada año. Bueno, a lo mejor cientos no lo sé, pero un montón. Una de las temáticas navideñas que a mí me gusta mucho es todo el tema del norte de Europa. Es que tienen un estilo muy especial. Ya de por sí todo su entorno invita a que escriban historias que sí o sí van a encajar con esta época del año. Pero es que además todo su folclore, las criaturas, los rituales y toda esta tradición encaja muy bien con estas obras navideñas, incluso si las queremos precisamente alejadas de todo el tema de la religión católica. Podemos encontrar cosas con un tono mucho más sombrío e introspectivo, que enfoquen todo esto de la esperanza desde un punto de vista más quizá realista que estas novelas feel good de las que hablábamos antes. Y también destaca mucho en este sentido su literatura infantil, aunque no es solo para niños, que encaja perfectamente con esta época. Y aquí quiero remarcar precisamente la obra de Hilda, que es una serie de novela gráfica o de cómic, pero que también lo podéis encontrar como serie animada. Y lo recomiendo muchísimo tanto si tenéis hijos como si sois personas adultas a las que no les importa ver un poco de animación, porque es que es precioso. Y las historias, además de tener un poquito de aventura, transmiten muy bien esta sensación de la que hablo cuando me refiero a la Navidad nórdica, aunque las historias de Hilda no transcurren específicamente en Navidad, o no todas ellas. En España también tenemos algunos buenos ejemplos de literatura estacional navideña. Si queremos leer a los clásicos, podemos irnos a autores como Emilia Pardo Bazán, Leopoldo Alas Clarín o Benito Pérez Galdós. Son novelas costumbristas que nos llevan a las tradiciones navideñas o invernales de las épocas en las que están escritos. Y también tenemos un montón de historias más centradas en el público juvenil, pues sobre las navidades, sobre los reyes, sobre el Belén, siempre con un puntito quizá un poquito más religioso, o al menos esa sería la tendencia. Y como no, autoras como Gloria Fuertes, que ahora en Navidades es un muy buen momento para retomar la lectura de sus poemas. Pero también tenemos mucha narrativa contemporánea, y digamos que se caracteriza, pues, por ejemplo, por estar ambientado en ciudades como Barcelona o Madrid, aunque esta tendencia cada vez va cambiando y se lleva mucho también las novelas ambientadas en pueblecitos o en la montaña o en lugares así muy acogedores, aunque las grandes ciudades siguen siendo la estrella. Y también tenemos un montón de obras breves y de antologías de relatos que se centran precisamente en estas fechas. Así que, en resumen, si queréis conectar con la atmósfera de diciembre, si os apetece leer algo reconfortante o simplemente explorar las distintas culturas o formas de celebrar la Navidad, quizá es el mejor momento para que empecéis a probar esto de las lecturas estacionales navideñas. Si lo hacéis o si no, podéis comentarme vuestra experiencia, que me interesa mucho saber también qué pensáis al otro lado. Y sin más me despido por esta semana. Muchas gracias a todos los espectadores de Entre Amigos, de Teleelks y a aquellos que os quedáis conmigo este ratito en Entre Libros.
Programa patrocinado por Sofati, Glasur y Club Tiro de Pichón, con la colaboración de Mama Rumba Brand.